Miren, para entender de qué se trata, eh, tenemos que tomar en cuenta el artículo 54 de la Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 54 que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que dice la Constitución? Ningún partido, de todos los actores políticos que entran en un proceso electoral, puede tener arriba del 8% del total de la votación que obtuvo respecto de los diputados por mayoría relativa y mayoría relativa se acabó. Porque acuérdense que lo que se vota son diputados de mayoría relativa. Los diputados de representación proporcional son las listas que los partidos y las coaliciones van conformando, van haciendo una lista de compañeros que se presentan ante el instituto como aquellos, entre comillas, candidatos, porque realmente no hacen campaña, ¿sí? Para que conforme se haga la calificación de la votación de mayoría relativa, se les vayan asignando los diputados por representación proporcional. Se entiende que el artículo 54 habla, pues, de que ningún partido político podrá tener más de 8 puntos del porcentaje de la votación nacional emitida a sus diputados de mayoría relativa. Suena un poquito complicado, pero no es tan complicado de entender. Digamos, Morena, en el supuesto de que obtengamos arriba el 35 o 40% de la votación en este proceso electoral 2021, según la Constitución, no podríamos tener más del 8% de diputados de representación, bueno, en la Cámara en su totalidad, juntando los de representación proporcional. Es decir, nos tendrían que dar hasta un 8% más de diputados para cubrir nuestra cuota de 40 que obtuvimos de votación por mayoría relativa y 8% más que se van incorporando. ¿Cuál es realmente, desde mi perspectiva como abogado, como gente que ha estado apoyando en algún momento a los compañeros de la representación de Morena ante el INE? El problema es el alcance que tiene el Instituto Nacional Electoral para poder interpretar la norma constitucional, ¿sí? Es decir, lo que sale el compañero Mario Delgado, lo que sale Sergio, nuestro representante, es cierto. A ver, aquí hay 2 puntos muy raros, o sea, es decir, a ver, tú estás modificando, tú estás haciendo una interpretación de la norma constitucional y estás haciendo una interpretación a modo en el sentido de que los procesos electorales previos, inclusive en aquellos donde Morena no fue favorecida con tantos votos o todavía no participábamos en la contienda electoral, ¿sí? Tú nunca seguiste a rajatabla, ¿sí?, el principio del 54 constitucional. Ahora la pregunta, ¿cómo va a reaccionar la ciudadanía? Porque al final la ciudadanía es la que manda en las urnas, Yasmín, y solamente ahí creo que se definirá cómo sigue esta cuarta transformación, cómo sigue México hacia adelante, a pesar de las decisiones del INE, ¿no? Por supuesto, y será también una labor importante a manera de, y esto ya no tendrá que ser organizado por el INE, sino es decir, un debate como mucho más elevado, con un discurso mucho más elevado, que nos haga realmente analizar de fondo. Es decir, si bien Federico Alcalá y quien le sigue, quien es Esmeralda Alexiur, son expertos en la materia, tanto electoral como en la materia de el tribunal y las impugnaciones, habrá que verlo más allá. O sea, es decir, ¿qué ocurre con esta incisiva campaña que está incrustada también en el Instituto Nacional Electoral en contra de los intereses o del proyecto que encabeza Morena? Yo creo que ese es un debate que es muy serio. No es un debate para hacerlo en medio de en medio de la campaña, pero sí es algo pendiente, ¿no?